Mis 10 hermanos tenían un juego, lo jugaban por las noches, después de que mi padre muriera y mi madre se convirtiera en un fantasma, lo llamaban compartir. Yo era lo que compartían, y el juego solo terminaba cuando yo, su única hermana, me desmayaba. Mi nombre es Luz, aunque durante la mayor parte de mi vida, no conocí más que la oscuridad. Hoy, a mis 74 años, vivo en un pequeño cuarto en un convento de Guadalajara, donde las hermanas de la caridad me dieron refugio hace ya mucho tiempo. Mis días son silenciosos, marcados por el sonido de las campanas y el ritmo de mis propias oraciones. No rezo por mi alma, rezo para olvidar, pero la memoria es una bestia terca. A veces, sentada junto a la ventana, viendo el sol caer sobre los tejados, el pasado vuelve, y recuerdo la casa de adobe con el patio lleno de gallinas en los altos de Jalisco, la casa donde nací y donde aprendí a morir un poco cada noche. Antes de la muerte de mi padre, éramos una familia, ruidosa, caótica, pobre, pero una familia. Mi padre, Ramón, era un hombre duro, un gimador que trabajaba de sol a sol en los campos de agave. Su mano era pesada y su voz, un trueno, pero mantenía un orden. Sus 10 hijos le temían y, a su manera, lo respetaban, y yo, su única hija, era su princesa, una princesa sin reino, pero al menos, una princesa protegida por la presencia de un rey, por muy severo que fuera. Mi madre, Estela, era una mujer consumida por el trabajo y los partos, siempre con una tristeza en los ojos que yo no entendía entonces. Éramos 11 hijos, 10 varones y yo, Jacinto, el mayor. Ya era un hombre cuando yo todavía jugaba con muñecas de trapo. Le seguían los otros, una escalera de muchachos rudos y fuertes, hasta llegar a Benjamín, el más pequeño, apenas 2 años mayor que yo. Mi vida transcurría entre ellos, una pequeña flor creciendo en un campo de espinas. El día que mi padre murió, todo cambió. Una enfermedad del pulmón, causada por años de respirar el polvo de la tierra, se lo llevó en menos de un mes. Con su último aliento, el orden de nuestra casa se derrumbó. Jacinto, mi hermano mayor, se autoproclamó el nuevo patriarca, pero él no tenía la autoridad de mi padre, solo su brutalidad, multiplicada por 10. Mi madre se encogió, se volvió invisible, una sombra que se deslizaba por las paredes, incapaz de controlar a la manada de lobos que ahora gobernaba la casa. El infierno comenzó unas semanas después. Una noche, Jacinto y los 3 hermanos que le seguían en edad llegaron borrachos de la cantina del pueblo. Yo estaba en mi pequeño cuarto, intentando dormir. La puerta se abrió de golpe. Eran ellos. Lo que pasó esa noche fue el principio del juego. Al principio, me resistí. Grité, pero mi madre no vino. Nadie vino. Aprendí rápidamente que mis gritos solo los excitaban más. Y entonces, descubrí el desmayo. No fue una decisión consciente, fue mi cuerpo, más sabio que mi mente, encontrando la única salida posible. Cuando el dolor y el terror se volvían insoportables, mi mente simplemente se apagaba. Me iba a un lugar negro y silencioso, un lugar donde no podían alcanzarme. Al principio, ellos se asustaban, pero pronto, se acostumbraron. Mi desmayo se convirtió en la señal de que el juego, por esa noche, había terminado. Se volvió una rutina, no todas las noches, no todos los hermanos al mismo tiempo. A veces eran 2, a veces 3, a veces, pasaba una semana en una paz tensa, pero el miedo nunca se iba. Cada noche, yo me acostaba en mi cama y esperaba, escuchando el sonido de sus botas en el patio, el murmullo de sus voces borrachas, y mi cuerpo se preparaba, aprendiendo a desconectarse, a huir hacia adentro. El desmayo dejó de ser un accidente para convertirse en un arte, una habilidad de supervivencia. Era mi única defensa, mi único acto de control en un mundo donde no tenía absolutamente ninguno. Si crees que no hay infierno más terrible que el que se vive en el propio hogar, suscríbete para ser
testigo de la historia de Luz y su lucha por sobrevivir a sus 10 hermanos. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿puede una madre que no protege a su hija ser considerada también una abusadora? Dale a like si has sentido el terror de Luz. Los días en aquella casa de adobe se dividieron en dos mundos. Estaba el mundo del sol, un infierno silencioso y de trabajos forzados, y estaba el mundo de la noche, un infierno ruidoso y de cuerpos sudorosos. De día, yo era la sirvienta de mis 10 hermanos. Me levantaba antes de que el primer gallo cantara para encender el fogón, para poner el café. Mis manos, pequeñas y delgadas, amasaban kilos de masa para las tortillas que ellos devoraban sin siquiera mirarme. Lavaba sus ropas sucias de tierra y agave en el lavadero de piedra, mis nudillos en carne viva por la lejía. Ellos, mientras tanto, se sentaban en el porche, bebiendo, riendo, afilando sus machetes, actuando como los reyes de un feudo que habían heredado sobre el cadáver de mi padre y el alma rota de mi madre. Y luego estaba la noche. La noche era cuando el juego comenzaba. No siempre era igual. A veces, Jacinto, el mayor, el que se había coronado rey, decidía que era su turno, y solo el suyo. Otras noches, eran los hermanos del medio, un grupo anónimo y brutal que actuaba como una manada. El terror no estaba solo en el acto en sí, sino en la incertidumbre, en acostarme en mi catre y no saber si esa noche la puerta se abriría, y si lo hacía, cuántos entrarían. Mira, madre, Estela, se convirtió en la reina de los fantasmas. Se movía por la casa como una sombra, sus ojos siempre fijos en el suelo. Nunca, jamás, reconoció lo que estaba pasando. Al principio, en mi desesperación, intenté buscarla. Una mañana, mientras desgranábamos maíz en el patio, el sol pegando fuerte en nuestras espaldas, le mostré un moretón oscuro en mi hombro, la marca de los dedos de Jacinto. Ella no miró el moretón, siguió trabajando, sus manos moviéndose con una velocidad mecánica. «Cállate, mi Luz», susurró, y su voz era el sonido de las hojas secas. «Cállate o nos matarán a las dos. Son hombres, son 10. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Una pobre mujer? Nos echarían de la casa. ¿A dónde iríamos? Moriríamos de hambre en el camino. Este es el único mundo que tenemos, Luz, y en este mundo, nosotras solo podemos aguantar». Sus palabras fueron más crueles que cualquier golpe. Me quitó la última esperanza, la de que mi sufrimiento fuera una anomalía, un secreto que, al ser revelado, sería corregido. Me hizo entender que mi dolor no era un secreto, sino una condición. Era el precio que teníamos que pagar por un techo y un plato de frijoles. A partir de ese día, entendí que ella también era una prisionera, pero su jaula era el miedo, y para sobrevivir en su jaula, me había sacrificado a mí en la mía. No todos mis hermanos eran iguales. Estaba Jacinto, el tirano, y estaban los que lo seguían ciegamente, pero luego estaba Benjamín, el más joven, apenas 2 años mayor que yo. Era arrastrado a los juegos por la presión de los mayores. Yo veía el asco y la vergüenza en sus ojos. A veces, por las mañanas, encontraba junto a mi cama una pequeña lata de ungüento para los golpes, robada del botiquín de mi madre, o una fruta que había guardado para mí. Nunca nos mirábamos a los ojos al día siguiente. Era un pacto silencioso de vergüenza compartida. Su pequeña y cobarde bondad me rompía el corazón, porque me recordaba que debajo de la piel del monstruo todavía vivía mi hermano, y esa era una tortura casi peor que la brutalidad honesta de los otros. Los domingos, el teatro de nuestra familia se representaba en la iglesia. Los 11 hermanos Valdés, 10 hombres altos y fuertes y una muchacha silenciosa y de mirada perdida, llenando un banco entero. El cura elogiaba a mi madre por su prole, y el pueblo admiraba la fuerza de nuestra familia. Nadie veía la podredumbre que se escondía debajo de las ropas limpias del domingo, y yo, arrodillada, rezaba no para que Dios me salvara,
sino para que me enseñara a desmayarme más rápido. Si crees que la complicidad nacida del miedo es una de las traiciones más dolorosas, suscríbete para seguir la historia de luz y el pequeño rayo de esperanza que encontrará en el lugar más inesperado. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, un pequeño acto de bondad puede redimir a alguien que participa en una gran atrocidad. Dale a like si has sentido la desesperanza de una oración no escuchada. Los años que siguieron fueron un largo y monótono desierto. Cumplí los 15, los 16, los 17. Mi cuerpo de niña se transformó en el de una mujer, pero mi alma aprendió a encogerse, a hacerse pequeña, a no sentir. La rutina del horror se perfeccionó. Los días eran de servidumbre, las noches de sacrificio, y el desmayo se convirtió en mi único y fiel amigo, un interruptor que mi cerebro aprendió a accionar para escapar al único lugar donde mis hermanos no podían seguirme. Me convertí en una experta en morir un poco cada día para poder sobrevivir al siguiente. En el pueblo, la gente me miraba con una mezcla de lástima y miedo. La hermana silenciosa de los 10 brutos Valdés. Nadie se atrevía a hablarme. Nadie se atrevía a intervenir. La fuerza bruta de mis hermanos era una muralla que nos aislaba del resto del mundo. La primera grieta en esa muralla no llegó por un acto de valentía, sino por una traición de mi propio cuerpo. Un invierno, caí enferma. No era el mal del alma al que estaba acostumbrada, sino una fiebre real, una que me quemaba por dentro y me hacía delirar. Durante 3 días, mi madre intentó curarme con sus tés de hierbas y sus cataplasmas, pero la fiebre no cedía. Al 4.º día, yo estaba tan débil que apenas podía levantarme. Fue Benjamín, mi hermano menor, quien, en un acto de coraje que nunca le perdonaré del todo porque me dio una esperanza que casi me mata, se enfrentó a Jacinto. Está muy mal, lo oí decir. Si no traemos al doctor, se va a morir. Hubo una discusión terrible. Jacinto no quería extraños en la casa, no quería ojos que pudieran ver más de la cuenta, pero el miedo a que yo muriera y el cura hiciera preguntas, a que el pueblo finalmente tuviera una razón para sospechar de ellos, fue más fuerte. Así que fueron a buscar al nuevo médico del pueblo, el doctor Mateo, un joven idealista de la ciudad que estaba haciendo su servicio rural. Su llegada a nuestra casa fue como la visita de un ser de otro planeta. Entró con su maletín de cuero, sus maneras educadas, su olor a limpio. Mis hermanos lo rodearon en la sala, una manada de lobos observando a un cordero, sus cuerpos grandes y amenazantes llenando el espacio. El doctor Mateo no se dejó intimidar. Necesito examinar a la paciente a solas, dijo con una calma que los descolocó. Jacinto intentó protestar, pero el doctor lo miró fijamente. Soy el médico, y si quieren que la ayude, necesito privacidad. Era la primera vez en años que alguien le daba una orden a mi hermano y no era desafiado. A regañadientes, salieron de mi cuarto. Me quedé a solas con él. El miedo que sentí era diferente. No era el terror a la violencia, sino el pánico a la exposición, a la vergüenza. Cuando me pidió que me quitara la camisa para poder escuchar mis pulmones, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tranquila, me dijo con una voz suave, solo estoy aquí para ayudarte. Y entonces, vio las marcas, los moretones viejos y amarillentos, las cicatrices finas, las marcas frescas en mis muñecas. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la profesionalidad de su mirada daba paso a una expresión de horror y una profunda tristeza. No dijo nada, no hizo preguntas, siguió con su examen, pero sus manos ahora eran aún más gentiles, casi reverentes. Me diagnosticó una pulmonía grave, me dio una inyección de penicilina y me recetó medicinas. Cuando mis hermanos volvieron a entrar, él ya había guardado sus cosas. Les dio las instrucciones con una frialdad cortante. Necesita reposo absoluto, la medicina cada 8 horas y mucha agua. Volveré en 2 días para ver cómo sigue. Antes de irse, se acercó a mi cama y, mientras fingía tomarme el pulso, me susurró,
tan bajo que apenas pude oírlo. La fiebre del cuerpo se cura con medicinas, señorita, pero hay otras fiebres, las del alma, que necesitan otro tipo de remedio. Mi consultorio en el pueblo siempre está abierto, y la puerta siempre está sin llave, siempre. Se fue, y yo me quedé allí, con sus palabras resonando en mis oídos. Por primera vez en una eternidad, alguien de fuera había mirado dentro de mi infierno. Había visto las cicatrices, y no había salido corriendo. Me había ofrecido una llave que yo no tenía ni la más remota idea de cómo usar, pero que, por primera vez, me hacía creer que tal vez, solo tal vez, había una puerta. Si crees que la mirada compasiva de un extraño puede ser el primer paso hacia la salvación, suscríbete para descubrir si Luz encontrará el valor para usar la llave que él, Doctor Mateo, le ofreció. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más poderoso, la amenaza de 10 abusadores o la promesa silenciosa de un solo aliado? Dale a like a la esperanza que ha nacido en el corazón de Luz. Mi recuperación de la pulmonía fue lenta. El doctor Mateo volvió a visitarme 2 días después, como había prometido. Mis hermanos lo recibieron con una hostilidad silenciosa, una muralla de cuerpos masculinos que dejaban claro que no era bienvenido. Él, imperturbable, insistió en volver a examinarme a solas. Esta vez, la discusión con Jacinto fue más tensa, pero la autoridad tranquila del médico, que amenazó con reportar a la familia por obstruir un tratamiento médico, acabó por imponerse. De nuevo en la soledad de mi cuarto, él me revisó. No volvió a mencionar su oferta. No dijo nada sobre las cicatrices, pero en su mirada, sexta la misma compasión, la misma pregunta silenciosa, y esa pregunta se quedó conmigo mucho después de que se fuera. A medida que mi cuerpo sanaba, mi mente se convirtió en un campo de batalla. La llave que el doctor me había ofrecido quemaba en mi imaginación. ¿Podría yo, la hermana silenciosa, la sirvienta, la propiedad de 10 hombres, atreverme a usarla? La idea era tan aterradora como seductora. Jacinto, mi hermano mayor, sentía mi inquietud. Me interrogaba con la mirada, buscando señales de rebelión. ¿Qué tanto te dijo ese doctorcito de ciudad?, me preguntó una tarde. Me dijo que tenía que descansar. Mentí, con la habilidad que años de terror me habían enseñado. Mi madre, por su parte, me suplicaba con los ojos que no hiciera olas. No hagas nada, mi Luz, me susurró una noche. Los hombres como ese doctor no entienden nuestra vida, solo traerá más problemas. Ella prefería la prisión conocida al caos de una posible libertad. La verdadera sorpresa, el giro que lo cambió todo, vino de mi hermano menor, Benjamín. Él había estado extrañamente silencioso desde la visita del doctor. Una tarde, me encontró sola, en el patio, mientras yo remendaba una de sus camisas. Se sentó a mi lado, sin decir nada durante un largo rato. El doctor, él sabe, ¿verdad?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No respondí, pero mi silencio fue una confesión. Él suspiró, un sonido lleno de un peso que no correspondía a sus 19 años. Yo lo siento, Luz, lo siento tanto, dijo, y por primera vez, sexta lágrimas en los ojos de uno de mis hermanos. Les tengo miedo, a Jacinto, a los otros. Siempre les he tenido. Hago lo que dicen porque tengo miedo de lo que me harían si no lo hiciera. Y entonces, me hizo una oferta que era a la vez un acto de traición a sus hermanos y el mayor acto de lealtad hacia mí. Si alguna vez decides irte a buscar a ese doctor, yo te puedo ayudar, susurró, mirando a todos lados. Puedo crear una distracción. Tengo un poco de dinero guardado. No es mucho, pero es tuyo si lo necesitas. La oferta de mi hermano que era a la vez mi verdugo y mi compañero de celda, fue la pieza que me faltaba. La llave del doctor era una posibilidad abstracta, pero la ayuda de Benjamín, un aliado dentro de los muros,
la convertía en un plan tangible. Esa noche, por primera vez en mi vida, no recé para desmayarme, recé para tener el valor de despertar. La esperanza, descubrí, es una criatura extraña y peligrosa, no te quita el miedo, pero te da una razón para caminar a través de él. Y la razón, ahora, tenía un nombre, Benjamín. Si crees que la valentía puede nacer incluso en el corazón más temeroso, suscríbete para ser testigo de cómo Luz y su hermano menor comienzan a trazar un plan imposible. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿un acto de traición por una causa justa sigue siendo una traición? Dale a like a la inesperada alianza de estos dos hermanos. La confesión de mi hermano Benjamín fue el fósforo que encendió la pólvora de mi esperanza. A partir de ese día, nos convertimos en conspiradores silenciosos. Nuestra comunicación era un lenguaje de susurros y miradas robadas. Mientras lavábamos los platos, mientras dábamos de comer a las gallinas, planeábamos mi fuga. Decidimos que el momento perfecto sería durante la fiesta anual del santo patrón del pueblo. Era la única noche del año en que la vigilancia de mis hermanos se relajaba, ahogada en tequila y música de mariachi. El plan era simple y arriesgado. Benjamín provocaría una pelea con nuestros otros hermanos en la plaza, una distracción lo suficientemente grande para que yo pudiera escabullirme. El siguiente paso era contactar al doctor Mateo. Benjamín se ofreció a ir. Una mañana, fingiendo un terrible dolor de cabeza, fue al consultorio del doctor. Mientras el doctor lo examinaba, mi hermano le entregó un pequeño papel doblado que yo había escrito con letra temblorosa. En él, le explicaba nuestro plan y le suplicaba que me esperara con su coche en el viejo cruce de caminos, a 1 kilómetro del pueblo, a la medianoche de la noche de la fiesta. Benjamín volvió a casa con unas pastillas para su migraña y, escondido en la caja, un papelito del doctor con una única palabra escrita, sí. La semana previa a la fiesta fue la más larga y tensa de mi vida. Tenía que fingir normalidad, una apatía que ya no sentía, mientras por dentro, el miedo y la excitación libraban una batalla campal. La noche de la fiesta, mis hermanos empezaron a beber desde temprano. La casa se llenó del olor a alcohol y de sus risas estruendosas. Me obligaron a ir con ellos a la plaza, un cordero llevado al matadero, o en este caso, a la posible libertad. La plaza era un caos de luces, música y gente. Mis hermanos se unieron a un grupo de hombres, y las botellas de tequila pasaban de mano en mano. Yo me quedé junto a mi madre, que observaba la escena con su habitual resignación vacía. A las 11:30, Benjamín se acercó a mí. Ya casi es hora, susurró, sus ojos brillando de miedo y determinación. Cuando empiece, no lo dudes. Solo, vete. A las 12 menos cuarto, tal como lo habíamos planeado, oí la voz de Benjamín levantarse, acusando a Jacinto de haberle robado dinero. La discusión se convirtió en gritos, los gritos en empujones. En un instante, la mitad de la plaza estaba rodeando a mis hermanos, que habían comenzado una pelea borracha y brutal. Era mi oportunidad. En medio del caos, mientras mi madre intentaba inútilmente separar a sus hijos, me deslicé entre la multitud. Nadie me notó. Me convertí en un fantasma, una sombra que se alejaba del ruido y las luces, hacia la oscuridad de las calles secundarias. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el sonido de la fiesta y de mis propios miedos persiguiéndome. Llegué al cruce de caminos, sin aliento, el corazón a punto de salírseme del pecho. La noche era oscura y silenciosa. Esperé, los minutos parecían horas. La duda comenzó a consumirme. ¿Y si el doctor no venía? ¿Y si mis hermanos se daban cuenta de mi ausencia y venían a buscarme? Estaba sola, en medio de la nada, atrapada entre un infierno conocido y una libertad incierta. Y entonces, a lo lejos, vi 2 pequeñas luces redondas que se acercaban lentamente por el camino de tierra. Un coche. Mi corazón se detuvo. ¿Era la salvación o la condena?
Si crees en el poder de un plan desesperado y en la valentía de dos hermanos unidos contra la tiranía, suscríbete para descubrir si las luces en la oscuridad son las de un salvador o las de un nuevo peligro. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más difícil? ¿Planear una fuga o atreverse a dar el primer paso? Dale a like a la valentía de Luz y Benjamín. Las luces del coche se acercaron, lentas, casi dudosas. Mi corazón se detuvo. Cuando el vehículo se paró a mi lado y la ventanilla del pasajero bajó, vi el rostro preocupado del doctor Mateo. Señorita Luz, dijo en voz baja, suba, rápido. Un torrente de alivio tan inmenso me recorrió que casi me derrumbo. Abrí la puerta y me metí en el coche, pequeña y temblorosa, como un animal asustado. ¿Estás bien?, me preguntó mientras arrancaba, alejándonos rápidamente del pueblo. Yo solo pude asentir, incapaz de hablar. ¿Estás segura de esto? Una vez que nos vayamos, no hay vuelta atrás. Estoy segura, susurré, y fue la primera vez en mi vida que decía algo con tanta certeza. El viaje a través de la noche de Jalisco fue un sueño. Por primera vez, veía el mundo más allá de los límites de mi pueblo. Pasamos por campos de agave que brillaban plateados bajo la luna, por pequeños pueblos dormidos. El doctor Mateo me explicó el plan. Me llevaría a Guadalajara, la ciudad grande. Allí, conocía un convento, el de las Hermanas del Perpetuo Socorro, que acogía a mujeres en situaciones de peligro. Estarás a salvo allí, me aseguró. Las hermanas son discretas y buenas. Te darán un techo, comida y, lo más importante, paz. Durante el largo viaje, hablamos un poco. Me contó que había elegido hacer su servicio en nuestro pueblo porque su propia madre había nacido en un rancho similar y siempre le contaba historias de la dureza de la vida para las mujeres del campo. Sentí que era una deuda que tenía, dijo. Su bondad, tan simple y tan profunda, era algo que mi alma herida apenas podía comprender. Llegamos a Guadalajara al amanecer. El ruido, el tamaño de la ciudad, los coches, la gente, todo me abrumaba. El convento era un edificio antiguo de piedra, con muros altos que lo aislaban del caos de la ciudad. Cuando el doctor Mateo tocó la pesada puerta de madera, nos abrió una monja anciana de rostro sereno. Era la Madre Superiora, Sor Ana. El doctor habló con ella en privado durante unos minutos, y después, me la presentó. Sus ojos me miraron con una compasión que no sentía lástima, sino una profunda comprensión del dolor humano. El doctor Mateo se despidió, me dejó un sobre con algo de dinero y un papel con su número de teléfono en la ciudad. Vendré a verte en una semana para asegurarme de que estás bien, prometió, y se fue, y yo me quedé allí, de pie en aquel patio silencioso, sola, pero por primera vez, no desamparada. Sor Ana me llevó a una pequeña habitación en el segundo piso. Era un cuarto austero, con una cama estrecha, una pequeña mesa y una ventana que daba a un jardín interior. Pero lo más importante, lo más maravilloso de todo, era el pequeño cerrojo de metal en el interior de la puerta. Esa noche, después de cenar una sopa caliente en el refectorio con las otras mujeres y las hermanas, me retiré a mi cuarto. Giré el cerrojo, y el sonido de ese pequeño trozo de metal deslizándose, asegurando mi soledad, mi seguridad, fue el sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. En la oscuridad de esa celda, por primera vez en años, lloré, pero no eran lágrimas de dolor ni de miedo, eran las lágrimas de la prisionera que, después de una eternidad, por fin había llegado a casa. Si crees que la verdadera libertad comienza con la seguridad de una puerta cerrada con llave por dentro, suscríbete. Para ser testigo del lento proceso de sanación de Luz en el convento, dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más importante para sanar? ¿La justicia o la paz? Dale a like si celebras la primera noche de paz de Luz. Mi nueva vida en el convento de las Hermanas del Perpetuo Socorro comenzó con el silencio. No era el silencio tenso y preñado de amenazas de mi casa, sino un silencio sereno,
lleno del murmullo de las oraciones, el canto de los pájaros en el jardín interior y el roce de los hábitos de las monjas contra el suelo de baldosas. Los primeros meses, apenas hablé, las palabras se habían quedado atrapadas en mi garganta, junto con los gritos que nunca di. Me convertí en una sombra entre las hermanas, cumpliendo con las tareas que Sor Ana, la Madre Superiora, me asignaba con una sabiduría infinita. Me puso a trabajar en el huerto, un lugar donde mis manos, acostumbradas a la servidumbre, podían encontrar un propósito en cultivar vida. Cuidaba de los tomates, de las lechugas, de las hierbas aromáticas, y en el acto de arrancar las malas hierbas, sentía que, de alguna manera, estaba limpiando mi propia alma. Pero la paz del convento no podía borrar los fantasmas. Las noches seguían siendo mi campo de batalla. Me despertaba empapada en sudor, con el eco de las risas borrachas de mis hermanos en mis oídos. El rostro de Jacinto se me aparecía en la oscuridad, y mi cuerpo reaccionaba con el viejo instinto, el mareo, la sensación de desmayo, el único refugio que había conocido. Durante el día, me sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte, y el simple hecho de ver al viejo jardinero del convento, un hombre bueno y decrépito, me hacía encogerme de miedo. Estaba a salvo, pero mi cuerpo aún no lo sabía. Sor Ana se convirtió en mi ancla. Era una mujer de pocas palabras, pero de una presencia inmensa. Nunca me presionó para que le contara mi historia. Se sentaba conmigo en el huerto, me enseñaba a podar los rosales, y a veces, simplemente se quedaba a mi lado, en silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de una comprensión que iba más allá de las palabras. Fue ella quien, al ver mi dificultad con las letras, comenzó a darme clases por las tardes, enseñándome a leer y a escribir correctamente, no con la impaciencia de un maestro, sino con la ternura de una abuela. El mundo exterior irrumpió en mi santuario un mes después de mi llegada, con la visita del doctor Mateo. Cuando me avisaron de que tenía visita, el pánico me invadió, pero al verlo, en el locutorio, con su rostro preocupado, sentí una extraña gratitud. Él había sido el principio de todo. Me trajo noticias de mi pueblo, y fueron como puñales. Mis hermanos, al descubrir mi fuga, habían enloquecido. Jacinto, en su furia, había culpado a Benjamín. Lo golpeó de una forma tan brutal que mi hermano menor, en cuanto pudo, huyó de la casa. Nadie sabía dónde estaba. Se había desvanecido. Mi madre, por su parte, se había hundido en una depresión profunda, una sombra aún más oscura de lo que ya era. La noticia me destrozó. Mi libertad, la paz que yo empezaba a sentir, había sido comprada con el sufrimiento de mi hermano, el único que se había atrevido a ayudarme. La culpa me consumió. ¿Había hecho bien en huir? ¿Había sido una egoísta, salvando mi propia piel a costa de la de Benjamín? Esa noche, Sor Ana me encontró llorando en la capilla. Le conté, entre sollozos, lo que el doctor me había dicho. Ella me escuchó con su calma habitual. Hija mía, me dijo al final, tú no eres responsable de la violencia de tus hermanos. La furia de Jacinto no es culpa tuya, ni la de Benjamín. Cada uno es dueño de sus propios actos. El acto de tu hermano menor fue de un amor y una valentía inmensos, y tu acto, el de escapar, también lo fue. No deshonres su sacrificio sintiéndote culpable por ser libre. Sus palabras no borraron mi dolor, pero me dieron una nueva perspectiva. A partir de ese día, mi sanación tomó un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, de olvidar. Se trataba de vivir, de construir una vida digna del sacrificio de Benjamín. Comencé a esforzarme más en mis clases con Sor Ana. Empecé a hablar un poco más con las otras hermanas. Empecé, muy lentamente, a dejar de ser un fantasma. La herida de la culpa por mi hermano seguía ahí, pero en lugar de dejar que me consumiera, decidí transformarla en el combustible para mi reconstrucción. Si crees que la culpa del superviviente es una de las cargas más pesadas, suscríbete para ser testigo de cómo luz
Transforma su dolor en un propósito. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿somos responsables de las consecuencias que nuestros actos de liberación provocan en quienes dejamos atrás? Dale a like a esta historia de una sanación compleja. Los años que siguieron a la noticia de la fuga de Benjamín fueron los de mi lenta y silenciosa metamorfosis. El convento se convirtió en mi crisálida. Mi dolor, antes una herida abierta, comenzó a cicatrizar, y la culpa que sentía por mi hermano se transformó en el combustible para mi reconstrucción. Ya no me permitía el lujo de la autocompasión. Tenía que vivir, que sanar, que volverme fuerte, por los dos. Mi mundo se redujo a los muros de aquel convento, pero en lugar de ser una prisión, fue mi universidad. Sor Ana, viendo mi sed de conocimiento, se convirtió en mi tutora personal. Me enseñó a leer y escribir con una fluidez que nunca había tenido. Descubrí el mundo a través de los libros de la vieja biblioteca del convento. Leí sobre historia, sobre arte, sobre geografía, y descubrí en mí un talento que no sabía que poseía, una paciencia infinita para el detalle, una mano firme para el dibujo. Sor Ana me enseñó el arte de la caligrafía y la restauración de manuscritos antiguos. Mis manos, que solo habían conocido la rudeza del trabajo forzado y el dolor de los golpes, aprendieron a crear belleza, a trazar letras delicadas, a restaurar ilustraciones centenarias. El silencio del scriptorium se convirtió en mi nuevo santuario. Pasaron 5 años. La muchacha aterrorizada de 18 años se había convertido en una mujer de 23, silenciosa y reservada, sí, pero con una calma y una erudición que sorprendían a las pocas personas del exterior con las que trataba. Me convertí en la guardiana de los libros del convento, la única que conocía los secretos de cada manuscrito. La puerta que me conectaría de nuevo con el mundo exterior se abrió de la forma más inesperada. Un día, llegó al convento un historiador de la Universidad de Guadalajara, un hombre mayor y de aspecto amable llamado señor Alvarado. Estaba investigando la historia de las órdenes religiosas en la región y había pedido permiso para consultar algunos de nuestros textos coloniales. Sor Ana me encargó a mí que lo asistiera. Nuestros primeros encuentros fueron formales, profesionales, pero pronto, el señor Alvarado comenzó a notar mi profundo conocimiento de los textos. Nuestras conversaciones pasaron de ser meras consultas a ser verdaderos diálogos intelectuales. Él me hablaba del contexto histórico, y yo le mostraba detalles en las iluminaciones que solo alguien que había pasado años con esos libros podía conocer. Por primera vez en mi vida, un hombre me miraba no como a un cuerpo, no como a una sirvienta, sino como a una igual, como a una colega. Respetaba mi mente, y esa sensación fue tan revolucionaria, tan sanadora, que casi me asustaba. Después de varias semanas de trabajo, cuando su investigación llegaba a su fin, el señor Alvarado me hizo una oferta que me dejó sin aliento. Señorita Luz, me dijo un día, su talento es excepcional. Es un desperdicio que permanezca oculto entre estos muros. Me gustaría ofrecerle un puesto como mi asistente de investigación en la universidad, un trabajo formal, un sueldo, una vida. Su oferta fue como un terremoto. El convento era mi refugio, el único lugar seguro que había conocido. La idea de salir, de enfrentarme al mundo real, un mundo lleno de hombres como mis hermanos, me aterrorizaba, pero la idea de quedarme allí para siempre, de renunciar a la vida que apenas empezaba a imaginar que podía tener, también me resultaba asfixiante. Esa noche, hablé con Sor Ana, le conté mi miedo. Ella me escuchó con su paciencia infinita. Hija mía, me dijo, este convento es un hospital para el alma, no una tumba. Te curamos para que puedas volver a vivir, no para que te escondas de la vida. El miedo nunca se irá del todo, Luz, pero has aprendido a caminar con él. Es hora de que decidas si quieres pasar el resto de tu vida en el jardín seguro del hospital o si te atreves a salir y plantar el tuyo propio. Si crees que la verdadera sanación no es la ausencia de miedo, sino el coraje de actuar a pesar de él,
Suscríbete para descubrir la decisión de luz. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más difícil, escapar de una prisión física o abandonar el refugio seguro que viene después? Dale a like a la sabiduría de Sor Ana. La oferta del señor Alvarado fue una piedra lanzada al estanque de mi tranquila existencia en el convento. Durante días, las ondas de esa decisión me perturbaron. El miedo era mi compañero más antiguo, y me susurraba al oído todas las razones por las que debía quedarme. El mundo exterior era cruel, los hombres eran peligrosos, y yo era una criatura herida, no apta para sobrevivir fuera de los muros protectores del convento. Pero otra voz, una que había estado en silencio durante mucho tiempo, comenzó a hablar. Era la voz de la muchacha que soñaba, la que leía libros a escondidas, la que anhelaba algo más que la mera supervivencia, y era también la voz de la culpa, que me recordaba a mi hermano Benjamín. Él se había sacrificado para que yo fuera libre, no para que me escondiera en una celda, por muy pacífica que ésta fuera. Finalmente, con el corazón en un puño, tomé una decisión. Acepté el trabajo. Mi despedida del convento fue uno de los momentos más agridulces de mi vida. Sor Ana me abrazó en la puerta. El mundo es grande, mi niña, y a veces da miedo, me dijo, pero tu corazón es más grande que tu miedo, no lo olvides. Me regaló un pequeño libro de poemas encuadernado en cuero, un tesoro de la biblioteca que habíamos restaurado juntas. Las otras hermanas me despidieron con lágrimas y bendiciones. Dejaba atrás el único hogar seguro que había conocido. Mi nueva vida en la universidad fue un torbellino de sensaciones. El bullicio de los estudiantes, el olor a libros viejos en la biblioteca central, las discusiones apasionadas en los pasillos. Todo era abrumador y fascinante a la vez. Yo era una extraña en ese mundo, una mujer de 23 años, pero con la experiencia social de una niña, rodeada de jóvenes que habían tenido una vida que yo ni siquiera podía imaginar. Mi trabajo como asistente del señor Alvarado fue mi ancla. Mi habilidad para restaurar manuscritos y mi conocimiento de la caligrafía antigua me ganaron el respeto silencioso de los académicos. Encontré un nuevo tipo de paz en el silencio de los archivos, en el delicado trabajo de dar vida a historias olvidadas. Pero los fantasmas no me abandonaron. Un día, un grupo de estudiantes varones, riendo a carcajadas en el pasillo, me recordó el sonido de mis hermanos antes del juego. El pánico me invadió, un sudor frío me recorrió la espalda y tuve que encerrarme en un baño hasta que el temblor de mis manos pasó. La sanación, comprendí, no era un destino, sino un viaje, y yo todavía tenía un largo camino por recorrer. Un año después de empezar a trabajar, recibí una carta. Era del doctor Mateo. De alguna manera, a través de contactos universitarios, había sabido de mi paradero. La carta me trajo noticias de mi antigua vida. Mi madre, Estela, había muerto hacía unos meses, de pena, decían en el pueblo. Mis hermanos seguían en la finca, liderados por un Jacinto cada vez más amargado y violento, y de Benjamín no se había vuelto a saber nada, se lo había tragado el mundo. La noticia de la muerte de mi madre me trajo una tristeza extraña, vacía. Lloré no por la mujer que me había abandonado, sino por la madre que podría haber sido, por la prisionera que nunca encontró la llave de su propia celda, y la ausencia de noticias de Benjamín se convirtió en una herida abierta, un recordatorio constante del precio que se había pagado por mi libertad. Esa noche, en mi pequeño apartamento alquilado, hice una promesa: viviría plenamente, aprendería, crecería, viviría la vida que mi hermano Benjamín me había regalado, por los dos. Si crees que la mejor forma de honrar un sacrificio es vivir una vida plena, suscríbete para ser testigo de los últimos capítulos de la vida de luz. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que es posible sanar completamente de un trauma o simplemente se aprende a vivir con las cicatrices?
Dale a Laika la nueva promesa de luz. Los años que siguieron a la carta del doctor Mateo fueron años de un crecimiento silencioso y obstinado, como el de una planta que encuentra una grieta en el cemento. Me sumergí por completo en mi trabajo en la universidad. El mundo de los libros antiguos, de la caligrafía y la historia se convirtió en mi patria. Me convertí, con el tiempo, en una erudita respetada en mi pequeño campo, la mujer callada y seria que sabía descifrar los secretos de manuscritos que nadie más podía leer. Forjé una vida tranquila, un pequeño apartamento, un círculo reducido de amigos del mundo académico. El señor Alvarado fue como un padre para mí hasta el día de su muerte, un mentor que me enseñó no solo a trabajar, sino a creer en el valor de mi propia mente. Pero la paz que construí durante el día seguía siendo asediada por los fantasmas de la noche, y el fantasma más persistente era el de mi hermano Benjamín. Su sacrificio era la base sobre la que se asentaba mi libertad, y su destino desconocido era una deuda que sentía que nunca podría pagar. Pasaron 10 años desde mi fuga. Yo ya era una mujer de 28 años. Un sábado por la mañana, en el bullicioso mercado de Guadalajara, sucedió el milagro que tanto había temido y anhelado. Estaba comprando verduras cuando lo vi. Era él, Benjamín, más delgado, la piel curtida por el sol, con la mirada cansada de un hombre que ha sufrido mucho, pero era él. Estaba cargando sacos de cemento en un camión. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud, y por un instante, el tiempo se detuvo. La reunión fue torpe, dolorosa. Lo llevé a una pequeña cafetería, y allí, entre el ruido de las tazas y las conversaciones ajenas, me contó su historia. Después de que Jacinto lo golpeara, huyó. Había pasado la última década viviendo como un jornalero, un vagabundo, moviéndose de pueblo en pueblo, trabajando en lo que podía, siempre mirando por encima del hombro, siempre avergonzado, siempre sintiéndose un cobarde. Me dio noticias de la finca. Era un relato de decadencia. Mi madre, Estela, había muerto hacía un par de años, consumida por la tristeza y el silencio. Después de su muerte, la familia se desmoronó. Varios de los hermanos del medio se habían ido, buscando fortuna en otros lugares. Solo quedaban en la casa Jacinto y los más cercanos a él. La finca, mal administrada por un Jacinto cada vez más hundido en el alcohol y la amargura, apenas producía. Y entonces, Benjamín me contó la noticia que lo había hecho volver a buscarme, a arriesgarse a venir a la ciudad. Jacinto se había casado, hacía un año, con una muchacha muy joven y huérfana, del pueblo vecino, una niña asustada llamada Catalina. Y el juego, me dijo Benjamín con la voz rota, el juego había comenzado de nuevo. Me contó que había oído rumores, que había visto a Catalina con moratones, que la casa volvía a tener el mismo silencio tenso y el mismo terror nocturno que nosotros habíamos conocido. La noticia me cayó como una losa. Mi libertad, mi vida reconstruida, mi paz. Todo se sintió de repente como una mentira, como un lujo egoísta construido sobre la certeza de que el horror había terminado, pero no había terminado, solo había cambiado de víctima. Esa noche, en mi apartamento, rodeada de mis libros y de mi silencio, no pude dormir. Veía la cara de esa niña, Catalina, una cara que no conocía, pero cuyo miedo me era íntimamente familiar. Vi a Jacinto, el monstruo de mi infancia, repitiendo el ciclo, y entendí que huir no era suficiente, sobrevivir no era suficiente. El verdadero final de mi historia no era encontrar mi propia paz, sino volver y destruir el infierno que había dejado atrás. Al día siguiente, busqué a Benjamín. Voy a volver, le dije, y mi voz tenía una calma de acero que lo sorprendió, pero no como la niña que huyó. Vuelvo como una mujer, y esta vez, el juego se va a terminar, para siempre. Si crees que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se destruye la prisión, no solo para uno mismo, sino para los demás, suscríbete para ser testigo del regreso de luz.
Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿tiene un superviviente la obligación de volver al infierno para salvar a otros? Dale a like a la decisión de Luz de convertirse en una leona. La decisión de volver fue como saltar a un abismo, pero esta vez, no saltaba sola. Benjamín y yo pasamos las siguientes semanas planeando nuestro regreso, no como víctimas que volvían a suplicar, sino como una fuerza dispuesta a romper la jaula. Usé los ahorros de toda mi vida, el dinero que había ganado con mi trabajo en la universidad, para contratar a una abogada de Guadalajara, una mujer joven y combativa llamada licenciada Herrera. También contacté al doctor Mateo, le conté toda la historia, y él, sin dudarlo, aceptó acompañarnos como testigo médico. El viaje de vuelta a mi pueblo fue un viaje a través de los fantasmas de mi memoria. Cada campo de agave, cada colina, me recordaba a la niña aterrorizada que había huido de noche, pero la mujer que ahora iba sentada en ese coche era diferente. Era una mujer que había leído cientos de libros, que se había ganado el respeto de hombres sabios, que había aprendido a vivir con sus cicatrices, y, lo más importante, era una mujer que ya no tenía miedo. Llegamos al pueblo sin anunciarnos. Nuestra aparición, los dos hermanos Valdés desaparecidos, acompañados por un médico y una abogada de la ciudad, causó un revuelo inmediato. Fuimos directamente a la finca. La casa, que en mis recuerdos era un lugar imponente, ahora me parecía pequeña, decrépita. En el porche estaba Jacinto, bebiendo tequila, directamente de la botella, su rostro hinchado y sus ojos inyectados en sangre. Al vernos, se levantó, una bestia acorralada y furiosa. ¿Qué hacen aquí?, rugió, su mirada fija en Benjamín. Tú, traidor. Se acabó el juego, Jacinto, dije yo, mi voz tranquila, y esa calma pareció desorientarlo más que cualquier grito. Él intentó usar sus viejas armas, la intimidación, el insulto, la amenaza, pero ya no funcionaban. La licenciada Herrera le presentó una orden de restricción que habíamos conseguido para proteger a su esposa, Catalina. El doctor Mateo comenzó a tomar notas, observando el estado de la casa y de Catalina, una muchacha delgadísima que nos miraba desde el umbral de la puerta con los ojos llenos de terror y una incipiente esperanza. Fue cuando Jacinto, viendo que su poder se desmoronaba, se abalanzó sobre Catalina para arrastrarla dentro de la casa, y en ese momento, Benjamín, mi hermano pequeño, el que siempre había tenido miedo, se interpuso entre ellos. Por primera vez en su vida, se enfrentó al tirano. No la toques, dijo, y en su voz resonó la autoridad de un hombre que por fin se había encontrado a sí mismo. La confrontación fue el fin del reinado de terror de Jacinto, derrotado, no por la violencia, sino por la ley, por la ciencia y por la inesperada rebelión de su propia sangre, se derrumbó en una silla, un rey destronado en su propio y miserable reino. Habíamos vuelto, y el juego, por fin, se había terminado. Si crees que la unión hace la fuerza y que la verdad, cuando está respaldada por la ley y la valentía, puede derribar a cualquier tirano, suscríbete para ser testigo del capítulo final de La Vida de Luz. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿cuál es el acto más valiente? ¿Escapar del infierno o volver a él para liberar a otros? Dale a like a la redención de Benjamín. Después de la confrontación, la casa de mi infancia se sumió en un silencio que nunca antes había conocido. No era el silencio tenso del miedo, sino el silencio vacío de la derrota. Jacinto, despojado de su poder y su autoridad, se hundió por completo en el alcohol, convirtiéndose en un fantasma patético que deambulaba por las ruinas de su propio reino. Los otros hermanos, sin un líder a quien seguir y sin una víctima a quien atormentar, se dispersaron, yéndose a buscar trabajo en otras fincas, en otros pueblos, huyendo de la vergüenza y de la verdad que habíamos traído a casa. Mi misión no era quedarme, mi misión era romper la jaula, no vivir en ella. En los días que siguieron,
con la ayuda de la licenciada Herrera y del doctor Mateo, nos aseguramos de que Catalina, la joven esposa de Jacinto, estuviera a salvo. La ayudamos a volver con su familia y le proporcionamos los recursos para que pudiera empezar una nueva vida, lejos de la sombra de mi hermano. Y Benjamín, mi valiente hermano menor, encontró su propia redención. Decidió quedarse en el pueblo, no en la finca, sino trabajando y ayudando a otras familias, convirtiéndose en un hombre bueno y respetado, la antítesis de todo lo que nuestros hermanos mayores habían representado. Yo volví a mi vida en Guadalajara, a mis libros, a mi trabajo en la universidad. Pero algo en mí había cambiado fundamentalmente. El fantasma de la culpa que me había perseguido durante años, el miedo a lo que había pasado con Benjamín, se había disipado, reemplazado por un orgullo inmenso, y el terror a mis otros hermanos se había ido. Ya no eran los monstruos todopoderosos de mi infancia, sino hombres pequeños y rotos. Por primera vez, sentí una paz verdadera, una que no venía de la seguridad de los muros de un convento, sino de mi propio interior. Viví muchos años más en la ciudad. Me convertí en una académica respetada, publiqué libros sobre manuscritos coloniales, di clases, tuve una vida plena, una que yo misma había construido, pero a medida que la vejez se acercaba, sentía un anhelo por el silencio, por un tipo de paz que el bullicio del mundo exterior no podía ofrecer. Y así, hace unos años, tomé mi última gran decisión, doné mi colección de libros a la universidad, dejé mi apartamento y volví al único lugar que me había ofrecido un verdadero santuario, el convento de las Hermanas del Perpetuo Socorro. Pero esta vez, no volví como una refugiada asustada, sino como una benefactora. Usé mis ahorros para crear una pequeña fundación para mantener y ampliar la biblioteca del convento, asegurándome de que otras mujeres, otras almas heridas que buscaran refugio allí, pudieran encontrar en los libros la misma salvación que yo había encontrado. Hoy, a mis 74 años, vivo aquí. Mis días son tranquilos, marcados por el ritmo de las oraciones y el trabajo en la biblioteca. A veces, las mujeres jóvenes que llegan al convento, huyendo de sus propios infiernos, se sientan conmigo en silencio. No les cuento mi historia, no es necesario, pero creo que en mi calma, en mi paz, ellas pueden ver una promesa, la de que es posible sobrevivir, de que las heridas, por muy profundas que sean, pueden cicatrizar, y de que la vida, después del infierno, puede volver a ser un lugar de una belleza serena. Mi nombre es Luz, y después de una vida entera caminando en la oscuridad, por fin puedo decir que he encontrado mi propia luz. Si crees que la paz interior es la victoria final sobre cualquier trauma, suscríbete para honrar la increíble y silenciosa jornada de luz. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿cuál crees que es el mayor acto de valentía, escapar del infierno, volver para destruirlo o encontrar la paz después de la batalla? Dale un último like a la memoria de Luz, la mujer que encontró su nombre.